Ya, ahora sí. Bueno, a propósito, una pregunta solamente, se me olvidó preguntar antes. ¿El ventilador molesta? ¿Por el sonido me refiero? No, profe, no No, se profe, escucha. no se No, escucha. profe, no se No, escucha. profe. Qué La señora bueno, Teresa me gracias. preguntó y tampoco se escuchaba. Ya, muy bien. Es que, y gracias por responderme también. Eh, no, es que si no, aquí me derrito, así de simple. Pero bueno, sí, en total, en verano uno se derrite nomás. Eh, con las clases en la tarde principalmente, ya. Pero, lo que pasa es que yo no quería, o sea, eso de aquí voy a retomar ahí, digamos, ahí la materia, pero creo que es mejor que repasemos una cosita. Acá, sí, ya. Que sería la multiplicación de matrices. Entonces, tomemos dos matrices. A ver, para hacerla corta, a ver, ah, nunca se me ocurren los números. Números chicos, ya pongámosle, menos 1, 0, 3, 2, menos 2, 1. Y acá, ¿qué ponemos? Ya, pongamos un 4 también. 4 menos 1, ya, bueno, 0. Esta matriz y la multiplicamos por la siguiente matriz. Ya, para hacerla simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ¿se acuerdan cómo se hacía? ¿Fila por columna era o no? Fila por columna, ¿sí? Y de ahí multiplicamos siempre los elementos respectivos y después sumamos todos los términos. Entonces, en este caso aquí. Y la otra cosa. Esta matriz del lado izquierdo aquí es de 3 por 3, ¿ya? La segunda matriz es de 3 filas por 2 columnas. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser la matriz que resulta? 3 por 2. 3 por 2 también. Ya, muy bien. Entonces, acá, ahora, me gustaría que ustedes hicieran el cálculo y yo también lo voy a hacer aquí, cortito, y después comparamos resultados. ¿Les parece? Pero la idea es que ustedes lo hagan, rapidito, ¿ya? Entonces, chuchun, chuchun. Ya, ¿quién me quiere dictar?
Profesora, ¿y cómo sería? ¿Podría dar de ejemplo el primero para refrescar? Por favor. Aquí en el primero tenemos menos 1 por el 1, ¿ya? O sea, menos 1. Más 0 por ese 3. Más 3 por 5. Entonces, como Ah, ya. teníamos antes un menos 1, entonces nos da 14. Ah, ok, gracias. Sí, ahora tengo que cambiarte el cuaderno. ¿Dónde? Aquí lo dejé. Profe, ¿Sí? profe, si fuese al revés, ¿cómo sería? Porque serían 2 dígitos en la fila, pero 3 en la columna, No podríamos multiplicar. ¿no? O sea, si esta matriz aquí es A Pero da vuelta. y B por esta A. B, ¿ya? Pero B por A, en este caso aquí, no lo puedo multiplicar, no puedo hacer la operación, Ah, ya vale, profe. porque tienen tamaños diferentes y acuérdense lo que dije, si yo tengo este tipo de producto, entonces, por decirlo así, esto de aquí es como el puente y los números exteriores que me quedan ahí me van a indicar el resultado final. Ya, ahora veamos el 6, ¿para dónde? A ver, ya, yo voy a colocar, bueno, aquí es 14, ay, tengo que bajar aquí ahora el chat ya porque escribieron mucho. 14, 16, ¿está bien? Aquí tengo 1, 2 también. Y acá me pusiste un 6, Javi. Ahí discrepo un poco. Y después el 4 estoy de acuerdo, sí. Perdón. Entonces veamos qué va en este. Sí, es un 1. Efectivamente. Ahí. ¿Ya? Bien. Entonces ahí vamos bien. Estamos de acuerdo. Y entonces aquí la cosa importante es que, bueno, podemos multiplicar incluso matrices con diferentes tamaños, ¿ya? Pero tienen que satisfacer esas condiciones que yo les remarqué ahí, ¿ya? En el ejemplo, para que podamos hacer la operación. Aquí B por A, entonces no existe, ¿ya? Y bueno, sí, fila por columna y de esa manera resulta bien. Y no conmuta, ¿ya? Aquí en este caso A por B lo pudimos calcular, B por A ni siquiera lo podemos calcular. Si las dos son matrices cuadráticas, podríamos calcular el B por A, ¿ya? Pero ahí vimos un ejemplo en la clase pasada de que ahí no conmutaba el asunto, ¿ya? O sea, el resultado no era el mismo, ¿ya? Era otra matriz el resultado. Entonces aquí hay unos como comentarios, medio ejercicios, ejemplos, ¿ya? Y aquí esto lo quería mencionarles porque en este tipo de problemas está la gran motivación que tiene que ver el por qué estamos construyendo matrices, ¿ya? Y eso es para cuando tenemos sistemas de ecuaciones lineales. ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, podemos estar en una fábrica química y tenemos distintas reacciones químicas o procesos químicos que queremos hacer, ¿ya? Entonces, ahí actúan distintos elementos acá, del X1 hasta el X4,
en distintas proporciones, ¿ya? Las proporciones serían, o sea, no sé, ay, yo fui bastante mala en química ya, pero el tema es que en el sentido de que necesito 3 unidades de esto más 2 unidades de lo otro y de ahí me resulta algo, ¿ya? Lo que quiero. Entonces, para simular, o sea, para poder modelar este tipo de situaciones, es donde ahí aparecen los sistemas de ecuaciones lineales. En este caso aquí, en el ejemplo 3, pusieron un problema más bien administrativo, en el sentido de que aquí tenemos 3 tiendas, A, B y C, y aquí 2 artículos, ¿ya? Entonces queremos, para poder escribir de mejor forma, en cuál tienda hay cuál cantidad, ¿ya? De estos artículos. Digamos, otro ejemplo donde aparecen las matrices. Bueno, hoy en día lo que también se haría sería en un Excel, ¿ya? Pero cuando se hicieron, cuando se desarrolló la teoría sobre las matrices, que fue como principalmente, bueno, a principios del siglo pasado, ahí no había Excel todavía, ¿ya? Así que por eso, pero el Excel se basa en esos mismos hechos, ¿ya? Ahora aquí, bueno, ponen, esa notación aquí la quería mostrar también. Sí. Acá esto. ¿Qué significa eso? Ese M, ya, o sea, esta M sub R, ya habíamos dicho, es el conjunto de las matrices donde todos los elementos en las diferentes entradas son números reales y en este caso aquí en especial son matrices cuadradas. Ahora pusieron acá la coma y después el más y coma y el puntito, ¿ya? Eso se refiere, este conjunto, ¿ya? Con, perdón, este conjunto aquí, con la suma y la multiplicación de matrices, es entonces un anillo, pero no conmutativo, ¿ya? En el sentido de que yo puedo multiplicar 2 matrices cuadradas, ¿ya? Puedo multiplicar A por B o B por A, como son cuadradas, ahí no hay problema, pero digamos, el B por A no es necesariamente igual a por B, ¿ya? Por eso no conmutativo, no puedo intercambiar el orden. Ahí es muy importante desde cuál lado estoy multiplicando, ¿ya? Y con identidad, porque bueno, la identidad la vimos también ya la semana pasada. La matriz que tiene en la diagonal los puros unos y en el resto puros ceros, ¿ya? Y bueno, respecto a la suma aquí, es un grupo abeliano, o sea, se comporta bien en el sentido de que existe el neutro, que es la matriz nula, existen el inverso, aditivo y esas cosas, ¿ya? Puedo asociar y conmuta también aquí, ¿ya? Así que respecto a la suma, todo funciona bien, pero respecto al producto, aquí tenemos, de hecho, pusieron incluso, creo, la demostración acá. Esto de aquí es la asociatividad, o sea, si tengo 3 matrices y quiero formar el producto, entonces puedo decidir el orden, pero ojo, aquí no puedo darle vuelta a nada, ¿ya? Tiene que permanecer en el orden A por B por C, ¿ya? Y después respecto a la suma, bueno, aquí está la demostración.
aquí, eso aquí es la distribución, ¿ya? Entonces, siempre, digamos, en general, en teoría de grupos, la distributividad es cuando formo el nexo entre una operación, que en este caso es la suma, y la otra operación, que es la multiplicación, ¿ya? Pero aquí, bueno, hicieron la demostración con la formulita, ¿ya? Pero en total funciona bien el asunto, ¿ya? Aquí el elemento neutro, ya lo dije, la matriz identidad. Lo que sí, aquí está el tema de que no conmuta, ¿ya? Y entonces esta parte aquí es la relevante, ¿ya? Esto de aquí generalmente, ¿ya? Bueno, en algunos casos especiales, por supuesto, se puede dar de que A por B es igual a B por A, pero en general eso no ocurre, ¿ya? Bien, ahora, lo que pasa aquí, como tenemos una multiplicación, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos ejercicios, ejemplos, de ahí ustedes pueden echar una mirada. Lo que yo quiero ver aquí, no, me salté aquí una parte, ¿dónde me fui? Es que lo llamaron, no, sí, eso ya lo vimos, ejercicios. Aquí, unidades en el anillo. Ahora, ¿a qué se refieren con eso? Unidades. Ahora, en el contexto de las matrices, se habla de una unidad cuando es una matriz que tiene una inversa. Bueno, el tema es el siguiente. Como ustedes vieron, digamos, como la multiplicación no conmuta en general, ¿ya? Entonces, lo que queremos encontrar es, dada una matriz, ya, perdón, no, ahí, tengo que hacerlo más angosto acá para este texto. Borramos por acá esto también. Ya, ahora sí. Lo que buscamos acá es, si tenemos una matriz A, queremos encontrar una matriz B de manera que obtenemos la identidad. ¿Ya? Eso es una I acá, ¿ya? No es una T, me resultó aquí un poco largo eso, ya, pero es una I mayúscula, ¿ya? Y de manera que también B por A sea igual a la identidad. ¿Ya? Ahora, pues, eso porque, digamos, en el caso de los números enteros, por ejemplo, podemos multiplicar dos números enteros, ¿cierto? Pero el problema es que no todos los números enteros tienen un número entero que me satisface esta condición. Entonces ahí es donde entran en acción los números racionales. Por eso se forman las fracciones, ¿ya? Entonces, aquí ocurre algo parecido, pero queremos entonces buscar las matrices que son invertibles y esas se llaman las unidades, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, pusieron otro ejemplo aquí al principio, un sistema de ecuaciones, uno de 2 por 2, ¿ya? Que lo podemos escribir en forma matricial, entonces de esta forma, ¿ya? Porque esto de aquí ustedes lo podrían resolver a pie también, claro, ¿ya? Despejamos aquí una variable, la metemos en la otra ecuación y despejamos, etcétera, ¿ya? Pero el tema del cálculo con las matrices, eso se diseñó para cuando tenemos sistemas más grandes, en el sentido, no sé, 5 ecuaciones en 5 incógnitas, por ejemplo.
ahí estarían harto tiempo ya ocupado haciéndolo a pie, ¿ya? Y ahí es donde entonces el cálculo con las matrices facilita mucho las cosas. Por eso se hicieron eso. El tema es que, ya, si miramos esta ecuación de acá, esta la podemos escribir del estilo A, la matriz A, por una matriz X. Ojo, esto de aquí es una X mayúscula. Es una matriz, entre comillas, B. ¿Ya? Este vector, ustedes saben, lo podemos mirar o interpretar como una matriz de 2 filas y una columna. Lo que pasa es que anillo es una expresión, eso... a ver, existen diferentes categorías en lo que son las estructuras matemáticas. Se empieza por grupo y después viene el anillo, que tiene 2 operaciones que funcionan ya bastante bien, y después viene lo que es el cuerpo. Los números reales forman un cuerpo, porque tienen todas las buenas propiedades que queremos, ¿ya? Entonces es como una categoría antes del cuerpo, ¿ya? Porque tenemos las 2 operaciones, pero una de las 2 operaciones no se comporta muy bien, por decirlo así. ¿Se entiende? Ya, pero eso es más bien una expresión de la matemática teórica, ¿ya? O sea, no es tan necesario acá. Lo que pasa es que si miramos aquí ahora esta ecuación, si se fijan, tengo A por X igual a B, ya. Si yo estoy en el colegio y quiero despejar X aquí, ¿qué hago? Divido por A, ¿cierto? Bueno, aquí ahora, en este caso, no puedo dividir por A, ¿ya? Porque A es una matriz ahora. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplico por la izquierda por la inversa de la matriz A. Y esa la anotamos con A a la menos 1, o sea, elevado a menos 1, ¿ya? Pero ojo, esto es solamente una anotación, pero se refiere a la inversa. Y tengo que hacer esa multiplicación por la izquierda. Por lo siguiente, de esta manera tengo A a la menos 1 por A por X igual a, entonces, A a la menos 1 por B, ¿cierto? Ahora, la idea de la inversa es justamente lo que puse aquí arriba. ¿Ya? Me tiene que dar la identidad. Entonces obtengo aquí la identidad por X es entonces igual a la menos 1 por B. Y la identidad, bueno, tiene la propiedad, si ustedes multiplican 1 por un número, entonces el resultado es solamente el número. Así que aquí obtenemos esta parte. ¿Ya? O sea, podemos despejar la matriz de las incógnitas que tenemos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde ahora hacemos después esa multiplicación y obtenemos los valores aquí para las soluciones inmediatamente, ¿ya? Entonces, de esta manera, aquí surge entonces la necesidad de encontrar una inversa. Entonces, por eso aquí las unidades juegan un rol importante en el caso del cálculo con matrices,
porque necesitamos encontrar un criterio para poder saber cuándo existe esa inversa. Bueno, de hecho existen como dos criterios más bien ya, pero el tema es que aquí creo que en ese texto se va a mirar solamente la parte más sencilla. Bueno, aquí calcularon la inversa más o menos a pie, ¿ya? Después vamos a encontrar un mecanismo para poder hacer eso de forma en general. Ahora, aquí hay una cosa. Ya, esta parte de acá es importante. Yup, le voy a marcar al tiro. Entonces, ahora, definimos para una matriz de 2 por 2, ¿ya? El determinante. Y este objeto es súper importante y determinante. Y esto, bueno, aquí está puesto con la formulita, ¿ya? Si lo miramos de manera gráfica, entonces, si se fijan, es aquí este elemento por este elemento de la diagonal o sea, menos el producto de los elementos de la otra diagonal. ¿Ya? Y lo que pasa es que, bueno, aquí en este ejemplo del caso de 2 por 2, ¿ya? Bueno, como resolvieron el asunto aquí, entre comillas, a pie, ¿ya? Para obtener aquí la... sí. Lo que pasa es que esta de aquí es la matriz inversa. Esta cosa de acá es la A a la menos 1. Entonces, si se fijan allá, en todas partes estoy dividiendo aquí por esa expresión lo que es el determinante. Entonces, si este determinante es 0, o sea, se anula, entonces claramente no puedo dividir por 0. ¿Ya? Así que en este caso, la matriz inversa no existe. Entonces, por eso pusieron acá esta condición aquí del sí, solo sí, o sea, tiene solución, sí, solo sí, el determinante es distinto de 0. ¿Ya? Eso. Entonces, de hecho, eso no ocurre solamente para las matrices de 2 por 2, sino que eso ocurre para las matrices de todos los tamaños. Entonces, aquí pusieron de nuevo una definición. Aquí ahora tomamos para una matriz más grande, ¿ya? Una matriz de n por n. Eso sí, determinantes solamente los puedo calcular cuando tengo una matriz cuadrada, ¿ya? Para matrices que no son cuadradas, no puedo calcular el determinante, ¿ya? Bueno, entonces aquí pusieron en específico, ahora, bueno, ya con n mayor o igual que 2. Bueno, aunque la verdad, si n fuese 1, ya igual sería, o sea, significa que tengo una matriz que tiene solamente una entrada, ¿ya? Entonces, ese mismo número es su determinante, ya, pero bueno, ya. Pero si partimos entonces con mayor o igual que 2, entonces aquí utilizamos esta formulita de acá. Ahora, el problema es que aquí también falta todavía explicar qué significa esto.
bueno, esto se llama el método de Laplace. Ya. ¿A qué se refieren acá con esto de acá? Este objeto. Porque si no, digamos, ¿qué hacemos con una fórmula si no sabemos qué es lo que significa? Entonces, creo que aquí abajo lo explican, sí. Aquí pusieron el... de hecho, como que ahí en esa página falta algo un poco. Pero bueno, no importa tanto. Tenemos una matriz y lo que vamos a hacer ahora es aquí... estas matrices acá, las A y J, son la matriz. Yo tengo una matriz original A con todos sus ingredientes. Ya podemos mirarlo aquí abajo al tiro en el ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo de esta matriz, entonces la A11 es la matriz donde tomo la original y le elimino la primera fila y la primera columna. O sea, eliminamos esto y lo que me queda es este restito de acá que lo anotaron acá. ¿Ya? Para la A, ya aprovechamos acá de que... ya, para la A23, por ejemplo. A23, entonces eliminamos la segunda fila y la tercera columna. ¿Y dónde está? Acá está. ¿Ya? Entonces anotamos los números restantes, ¿ya? Y esas son esas respectivas submatrices que necesitamos acá para los ingredientes. Ahora, aquí arriba en la formulita teníamos ese delta IK, ¿ya? Y el delta IK es, bueno, menos 1 elevado a algo, eso lo voy a explicar al tiro, por el determinante de esta respectiva submatriz. ¿Ya? Entonces, y si se fijan acá en esta fórmula, bueno, aquí pusieron con K, ya, K desde 1 hasta N y K es el segundo índice, entonces significa que lo que varía aquí es la altura. No, perdón, es la columna la que varía y la fila se mantiene fija aquí. Y eso lo puede, ahora, lo que quiere decir eso, traducido de manera más simple. Esto también en algunos textos se llama entonces desarrollo por fila del determinante. Y eso es porque simplemente me coloco en alguna fila y recorro esta fila con todos sus puntos. Ahora, miremos acá, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí abajo. ¿Cuál fila quieren tomar? ¿Primera, segunda, tercera? Dígame un número, 1, 2, 3. ¿La primera? ¿Ah? ¿La primera? La primera. ¿Sí? Bueno. Ya, entonces. Ups, no. Estoy borrando. Ya. Tomamos la primera. Ahora, si quiero hacer este cálculo según esta formulita aquí, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, bueno, estoy aquí con esa fila. Ya, primero estoy aquí en esto, no. Acá, en el primer lugar, entonces, ¿ya? Recorro esa fila, ¿ya? Entonces, ¿qué es ese lugar? Es el 1, 1. Así que elimino, bueno, la primera fila y la
primera columna también, tomo este a ver, aquí lo voy a escribir aquí al lado, el determinante de A, de esta matriz A del ejemplo, ¿ya? Es entonces, bueno, la fórmula aquí está con el menos 1 elevado a I más J. ¿Qué quiere decir I más J? Son las coordenadas del punto respectivo. Entonces, en este caso es menos 1 elevado a. Este 1 que marqué en verde acá, de la primera fila, está en el lugar 1, 1. ¿Ya? Y esto lo multiplico por el determinante de la submatriz A11, que en este caso es 5, 6, 8, 9. Sí, eso estamos calculando ahora. Estoy explicando lo que significa esa fórmula que está escrita arriba del determinante. Y dijimos, este objeto que estamos construyendo aquí prácticamente todavía, ¿ya? Nos va a indicar Profesora, después cuándo una matriz es invertible. ¿Sí? no existe un determinante general, son varios determinantes. Y, a ver, puedes construir el determinante para cualquier tamaño. Lo que estamos viendo aquí ahora es un mecanismo para hacerlo. Lo que pasa es que aquí en esa parte nosotros definimos el determinante para una matriz de 2 por 2. Con eso, Sí. ¿ya? Esta diagonal menos esta diagonal, el producto, ¿ya? Y entonces para 2 por 2 lo tenemos definido. Ahora, si tenemos un tamaño más grande, tenemos que usar algo como esta formulita de acá, ¿ya? Porque la idea es la siguiente. Aquí, si se fijan, en este ejemplo, aquí tengo una matriz de 3 por 3, ¿ya? Y esa matriz, al hacerle el desarrollo, según esta formulita de acá, los determinantes de las submatrices que me quedan son de 2 por 2. Y para eso tengo la formulita. Profesora, ¿Sí? entonces, así como elija A11 o A33, me tiene que dar igual el determinante. A ver, cuando dices A11 o A33, lo que Es que pasa es que empezamos a construir el A y J en base a 1, 1. sí, pero eso es solamente aquí el primer término, me falta todavía. Ah, ok. Y Disculpe. la otra cosa es que esto es, o sea, lo puedo hacer por cualquier fila y de hecho por cualquier columna también, el mismo proceso, ¿ya? Pero primero quiero explicar aquí el proceso y después vemos las distintas alternativas que tenemos, ¿ya? Pero aquí, como donde yo estoy haciendo el cálculo acá, no he terminado para nada todavía, porque aquí ahora el siguiente término va a ser, ya, pongámoslo en azul. Ahora estoy aquí, como dije, ups, perdón, terminó un poco muy oscuro este asunto ya. Borramos esto también. Ya, habíamos dicho que queríamos hacer el desarrollo por la primera fila, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al segundo lugar en la primera fila, que es este 2. Y entonces tenemos que calcular el determinante de la submatriz, donde eliminamos esta primera fila. Y no, es que no he terminado de escribir todavía, por favor. Y tengo que eliminar esta columna ahora. ¿Ya? Pero este 2 que marqué en verde aquí arriba en la primera fila,
este está en el lugar 1 más 2, ¿cierto? O sea, en el lugar 1, 2, ¿ya? Primera fila, segunda columna. Entonces tengo que sumar esas dos coordenadas. Y esto ahora lo multiplico por el determinante de la matriz que me queda, que es 4, 6, 7, 9. Ya. Y me falta otro término. Entonces, bueno, ya después lo escribo entonces para que no me reclamen después. Ya, bueno. Ya, hicimos el desarrollo por la primera fila. Entonces aquí tengo un tercer elemento, ¿ya? Y tengo que considerar ahora la submatriz eliminando la primera fila y la tercera columna ahora. Pero este elemento está en el lugar primera fila, tercera columna, o sea, 1 más 3 por el determinante de la matriz 4, 5, 7, 8. Ya, ahora terminamos recién, porque recorrimos la primera fila, ¿ya? Ahora, aquí ustedes pueden imaginarse, bueno, yo les dije ya, aquí no importa por cuál fila lo hacemos, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen una matriz grande, entonces ahí uno siempre busca la fila por la cual hay más ceros, para tener aquí, perdón, y me faltó aquí un numerito. Aquí me falta el 1 por 1, aquí este es el 2, y acá va el 3. Ahí, eso sí, ya, ahora sí. Sí, eso es para el determinante. Me faltó multiplicar aquí por estos A y K, ¿ya? Eso, por las entradas respectivas. Puedes ocupar cualquier fila, de hecho, puedes hacer el mismo procedimiento, o sea, aplicar la misma fórmula también por columna. Y ahí uno escoge siempre, entonces, la fila o columna donde esté la mayor cantidad de ceros posible para que, aquí en esta parte me aparezca multiplicado por 0 y no tenga que, o sea, en algunos de esos lugares me aparezca multiplicado por 0 y no tenga que, digamos, calcular el determinante, porque 0 por algo siempre va a ser 0, ¿ya? En este caso, a ver, aquí por fila, ¿sí? Puedo escoger una de las 3 filas. Por columna, también hay 3 columnas. Puedo escoger una de las 3 columnas, ¿ya? La idea es que, bueno, por lo general es suficiente si escogemos por... no, pero es posible que una columna tenga más ceros que una fila, en el caso de las matrices grandes, ¿ya? Entonces siempre buscamos la mayor cantidad de ceros, ¿ya? Para ahorrar trabajo. Así, los matemáticos en principio son relativamente flojos, no quieren hacer trabajo de más, ¿ya? Pero todos los caminos son equivalentes, ¿ya? De hecho, bueno, podemos hacer aquí rapidito el cálculo. A ver cuánto nos da o lo... Profesora, ¿Sí? ¿y si fueran 2 filas y 3 columnas? ¿Qué elegimos?
Como yo les dije, el determinante no está definido para matrices que no son cuadradas. Ah, ok, ok. Tienen que Gracias. tener la misma cantidad de filas y de columnas. Profe, ¿Sí? si la primera entrada del ejemplo 411 fuese 50, el primero sería -1, 1 más 1 por 50 determinante de la matriz. A ver. No, ¿qué- qué? La primera entrada del ejemplo 411, que en este caso es 1, ¿Ya? cuando ya tenemos que, ¿cómo se llama? Resolver el determinante de A, se dice -1 elevado a 1 más 1 por 1. Pero ese ¿Ya? 1, si fuera 50 la primera entrada, sería un 50. Iría al 50 para allá, sí, Ah, ya, muchas gracias. exactamente. Em, bueno, aquí abajo hicieron el cálculo de del mismo determinante y les dio justo que es 0. 6, 9, 11, aunque igual. Ya, si quieren, hacemos el cálculo rapidito acá con lo que hicimos nosotros. Aunque acá también, a ver, delta 1, 2, delta. No, hicieron el mismo desarrollo por la primera fila acá. Entonces, este determinante de acá se supone que vale entonces -3. Este determinante vale -6. Y este -3. Y acá, bueno, aquí ustedes ven el -1 elevado a 4, es porque aquí es 1 más 3, es 4, ¿ya? O sea, hicieron el mismo desarrollo. Y después tenemos que tomar esos números de acá y multiplicarlos por, aquí en el primer caso, por el 1, en el segundo acaso, a ver, acá estoy multiplicando por el A11, acá por el A12 y acá por el A13. Y bueno, el determinante da justo 0. Ya. Si quieren, podemos describir rápidamente un desarrollo. ¿Cuál -1? El que aparece Este siempre multiplicando a todo. -1 Sí, aquí. ese. Sí. Esto es, bueno, ¿dónde está la definición? Acá está. Es esta parte. Bueno, el tema es que eso tiene su justificación matemática también. Hay todo un argumento teórico detrás, pero la verdad para nuestros propósitos no es necesario, digamos, ver la demostración de este -1, pero a lo que voy es que lo importante es no olvidarse del -1, ¿ya? Y tómenlo como definición nomás o como la fórmula, ¿ya? Para no complicarnos la vida. Entonces, supongamos que esto en este caso da 0. Verifiquemos rápidamente si hacemos el desarrollo ya. Ahora, ¿quieren hacerlo por una columna, por ejemplo? Acá tenemos la misma matriz. O una fila. ¿Quién me dice cuál? Pero que no sea la primera nomás. O sea, ya la hicimos. La 2. ¿La 2? ¿La fila 2 o la columna 2? Columna 2. Columna 2. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Ya? Nos colocamos en el primer lugar de la columna 2. Acá. Entonces, ahora para el
para la submatriz necesitamos, o sea, tenemos que eliminar aquí, entonces, la primera fila y la segunda columna. Entonces, lo que nos queda es el menos 1 elevado a. Ya, este número 2 aquí está en el lugar primera fila, segunda columna. Bueno, el valor es 2 por el determinante de la matriz 4, 6, 7, 9. Más ya, entonces ahora nos vamos al segundo lugar en esa en esta columna aquí, acá, este 5. Entonces tenemos que eliminar la segunda fila también ahora. Y entonces lo que nos queda es menos 1 elevado a. Este 5 está ubicado en el lugar segunda fila, segunda columna, por 5 por el determinante de, entonces es 1, 3, 7, 9. Ya, más, nos falta el tercer término, que va a ser menos 1, ya, rapidito, vamos a borrar por acá esta parte en verde. Ya, bueno, ya se me borró todo. Estamos en esta columna acá. Entonces aquí este 8, eliminamos la tercera fila. Y entonces la expresión que nos queda es, este 8 está ubicado en el lugar tercera fila, segunda columna, por 8 por el determinante, por el determinante 1, 3, 4, 6. Ya, hagamos el cálculo rapidito aquí entre medio, ya, permiso, para verificar si vamos bien. Entonces acá es menos 2 por 36 menos 42. ¿Estoy bien? No. Sí, profe. No, sí, claro. Aquí es entonces más 5 por 9 menos 21 y más, bueno, de hecho más es menos aquí, menos 8 por, aquí es 6 menos 12. Bueno, ¿alguien quiere hacer el cálculo rapidito en el celu por último? ¿Da 0? Sí, profe, dan 0. Ya. Sí, profe, dio 0. Bien. Entonces vamos bien. Porque de los distintos caminos nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Ya? Porque si no, estaríamos en problemas. Ya. Aquí entonces, algunas propiedades del determinante. A ver. ¿Me puede subir un poquitito? ¿Ahí? Para ver el ejercicio anterior. ¿Ahí? ¿O un Gracias, poco más? profe. ¿Ahí? Ay, ¿saben qué?
se nos hizo corto el tiempo ahora. Ah, pero les digo una cosa a propósito de eso. Lo que pasa es que ustedes disponen todos de calculadoras, o por último en internet existen programas que en línea hacen los cálculos, ya, yo sé, son útiles y eso, pero para una prueba no les sirve eso, porque en una prueba, acuérdense, lo que importa en matemática siempre es el desarrollo, no tanto el resultado, ¿ya? Entonces, el tema es que esto es lo que yo hice acá, esos cálculos que puse acá aquí en ese texto entre medio, ¿ya? Esto es lo que les va a entregar el puntaje, no tanto el valor del número final, ¿ya? Porque siempre existen esas situaciones de que después vienen reclamando, pero profe, si el resultado es el mismo, el número es el mismo, ¿ya? Pero el problema es que si en el camino hicieron, a veces hay errores que como, entre comillas, se anulan. Aparece un error, aparece el desarrollo con el error por un tiempo y después como que desaparece mágicamente de nuevo, ¿ya? Entonces ahí no se puede dar el puntaje a la pregunta, ¿ya? La principal propiedad que vamos a ocupar y por la que estamos calculando determinantes es esta de acá. Si el determinante es distinto de 0, entonces existe la matriz inversa. Y al revés también, si existe la matriz inversa, entonces el determinante es 0. O sea, eso de aquí es un sí, solo sí, ¿ya? Pero ese resultado está un poco más abajo. ¿Dónde estábamos? Acá, con las propiedades. Aquí, con esas operaciones, o sea, con esas observaciones acá, digamos, nos podemos facilitar un poco el cálculo. Aquí, esta propiedad acá, la primera, de que el determinante de una matriz es igual al determinante de la matriz traspuesta, acá, ¿se acuerdan lo que era traspuesta? Era eso de intercambiar las filas por las columnas. O, visto de otra forma, hacer la simetría respecto, o sea, la traslación respecto a la diagonal principal. En eso, ups, ¿qué pasó? Perdón, ahí ya. En eso aquí, en eso se basa el hecho de que lo que podemos hacer por fila lo podemos hacer por columna también, ¿ya? Por eso, esa columna en el ejemplo anterior se eligió por azar, o sea, en este caso por azar. Pero como yo les dije, cuando hay ceros en una matriz, entonces escogimos la matriz donde, o sea, la columna o la fila donde haya más ceros para no tener que calcular tanto, ¿ya? Aquí, en particular, si hay una fila o columna enteramente nula, entonces el determinante también es 0, ¿ya? Y eso es porque podríamos hacer simplemente por esa fila o columna el desarrollo, entonces sería siempre 0 por un subdeterminante, 0 por un subdeterminante, más 0 por un subdeterminante. ¿Ya? Bueno, ya, ¿me entienden? Lo que tienen puro 0, ¿ya? Ahora, bueno, aquí lo pusieron hasta con, intentaron mostrarlo un poco. La otra cosa es que si hay una fila, esta notación aquí se refiere a que si hay una fila que es múltiplo de un número escalar, este número escalar sale para afuera. Porque si se fijan, bueno, aquí en este ejemplo esto no funciona tan bien. Pongámosle, por ejemplo,
Bueno, ya, a lo que voy es que aquí en este desarrollo, aquí, como yo tengo que multiplicar aquí siempre por las respectivas entradas, si cada número aquí es un múltiplo, si tienen un múltiplo en común, este lo puedo factorizar aquí en esta parte, ¿ya? Y eso está escrito aquí en esa propiedad. Acá. En el sentido de que si yo tengo una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, ya, y aquí, por ejemplo, ya hagamos la más corta, más chica, y pongámosle aquí 4, 8, ¿ya? Entonces, para calcular aquí el determinante, yo puedo aquí, de esta segunda fila, como 4 es, digamos, 4 por 1 y después tengo el otro es 4 por 2, puedo sacar este 4 para afuera. Bueno, de hecho es el 4 iría para adelante, pongámoslo mejor adelante, para que sea más ordenado acá. 4 determinante de la matriz 1, 2, 1, 2. ¿Ya? A eso se refiere esa propiedad. Y me estoy dando cuenta que me estoy pasando de la hora, así que dejemos la clase hasta acá por hoy día. ¿Dudas, consultas? Sí, con lo último. ¿Con lo último? Cuando, ¿Con esto? sí, cuando factorizamos, por ejemplo, del 4, afecta solamente una fila. Sí. Ok. Pero si quieren, es que creo que es mejor que retomemos mañana con eso. Porque si no, no van a tener su recreo.